Ahora, hay algo bien importante en el don de milagro. Los dones de milagro tienen un propósito, que es darle el crédito al dueño, al creador, al autor del milagro. Dios nos usa a nosotros, pero si nosotros empezamos a fanfarronear, viste, levanté un cojo, viste, mira, le devolvió la vista. Si usted se presenta su ego, dándose usted gloria que no le merece, solamente nosotros somos el instrumento, entonces eso puede tener problemas. Debemos siempre dar crédito al autor para que vean la veracidad de que Dios es real, de que Dios es fiel, de que Dios puede hacer lo que Él entienda necesario en cada situación. De modo que también los milagros sirven para dar testimonio y contribuir a la eficacia de la predicación del Evangelio, al confirmar de manera eficaz que Dios es real, que Dios es veraz y que los milagros son sucesos que aun cuando no están en nuestras manos ocurrir, Dios hace que se produzcan para la alabanza y la gloria de su nombre. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos que se ponen de manifiesto este don de milagro. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 7, ahí vemos cuando Dios quería sacar a su pueblo de Israel de Egipto, ¿no es verdad? Y allí Dios manda a Moisés y a Aarón a hablar con el faraón, y el versículo 5 de Éxodo 7 dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Es decir, que el milagro tenía el propósito de que el pueblo aquel conociera que Dios era que Jehová era Dios. Amén. Gloria sea el Señor. Dice, y el versículo 8 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirá Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Es decir, que estaban esperando que para verdaderamente reconocer que es Dios, que necesita ver al incrédulo, milagros. Milagros. Por eso Dios hace los milagros. Amén. Para que las personas conozcan que eres Dios. Gloria sea el Señor. Dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová había mandado. Y echó Aarón su vara de delante de Faraón y sus siervos y sus siervos, y se hizo culebra. Es decir, que el milagro ocurrió. Claro que hay un imitador y hay problemas. Sabemos que hay un imitador, y ahí vemos cómo también entonces los enemigos de la palabra, los enemigos allí de eso, la gente hechicera allí trataron de hacer lo mismo. Echaron también sus varas y también la vara de ellos se hizo culebra. Pero ¿cómo podemos comprobar que el milagro es de Dios? Dice el versículo 12: pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Siempre se va a reconocer cuando el milagro es de Dios. Amén. Dios nunca va a dejar su nombre en vergüenza. Dios siempre se va a glorificar. Dios siempre lo va a hacer perfecto. Amén. Gloria sea el Señor. Bendito sea el Señor. Su nombre siempre va a ser exaltado. Gloria sea el Señor. Y vamos al versículo, también a otro ejemplo. Gloria sea el Señor. El segundo de Reyes, capítulo 6, del 1 al 7. Dice la palabra: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. Eran hijos de los profetas. El maestro allí de los profetas, ¿quién era? Eliseo. Y tenía alumnos de la escuela de profetas. Dice: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Moraban en unas tiendas que ya les quedaban chiquitas. Había muchos alumnos, como en este lugar, ¿no es verdad? Que ya la iglesia nos queda chiquita porque hay muchos hermanos. Dice: vamos ahora al Jordán y tomamos de allí cada uno. Y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: anda. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron a Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: oh Señor mío, era prestada. Una necesidad urgente. El hombre había pedido un hacha, eran pobres y no tenían hacha, había pedido el hacha prestada, y ahora esa hacha había caído en el agua.
El hacha, por supuesto, es algo que pesa bastante, y al caer en el agua, ¿a dónde fue? A las profundidades del agua, del río. ¿Cómo ese hombre iba a encontrar esa hacha? Y ahí estaba el maestro, ahí estaba Eliseo, gloria sea el Señor. Y dice, ¿qué pasó? Qué bueno que el maestro siempre está con nosotros. El maestro nunca nos abandona, hermano. En toda situación, Dios está con nosotros. Gloria sea el Señor. Dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo. ¿Qué está haciendo aquí? Lo imposible, va a ser lo imposible. Dice, cortó él un palo y lo echó allí. Dice, e hizo flotar el hierro. Yo me pregunto, ¿cómo el palo va a hacer flotar un hierro? ¿Qué estaba ocurriendo, hermano? Un milagro. Un milagro, gloria sea el Señor. Y entonces la situación se pudo resolver. Es decir, que el milagro tiene lugar cuando ¿qué? Cuando hay algo, cuando ocurre algo sobrenatural. Un imán atrae, si tira un imán, el imán atrae el hierro, pero la madera atrae al hierro, atraer aquello que se había perdido. Ese palo atrajo lo que se había perdido. Ese palo tiene un significado muy grande para nosotros, un milagro. Jesucristo fue a la cruz del madero, a un palo hecho cruz. Amén. Y en esa cruz, en ese palo de madera, nos rescató a ti y a mí, que estábamos hundidos. Amén. Por eso la salvación de cada uno de nosotros ha sido un milagro. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Estábamos perdidos, pero allí fuimos rescatados. Gloria sea el Señor. Dios hizo el milagro. Gloria a Cristo. Amén. Hay tres cositas que tienen que ver con el milagro del hacha. Y lo primero es expresar la compasión de Dios por la persona que estaba en una situación muy difícil. Segundo, demostrar que el poder de Dios en acción por medio del profeta, y así confirmar su autoridad y ministerio. Y tercero, aumentar a la fe de los profetas más jóvenes que estaban con Eliseo. Pero estos son solamente mencionar dos porque el tiempo es mucho. Pero también vamos a hablar de otros milagros que acontecieron en el Nuevo Testamento. Y uno de ellos es el caso de Pedro y Juan, que fueron presos por causa de estar predicando a Cristo. Y se lo evitaron, se lo prohibieron, pero ellos seguían. Y al final ellos fueron presos. Y podemos ver esta historia en el libro de los Hechos. ¿Cuál es la cita? En Hechos 5, del 17 al 25, cómo Dios envió a su ángel, y aún estando ellos lo más profundo, amarrados en cadena y todo, como entró el ángel, lo soltó, pasó por la guardia, pasó por todo y nadie lo vio. Eso es un milagro portentoso. En este milagro estaba Pedro y Juan, pero hay otro milagro también en el cual fue Pedro el que estaba preso, pero dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Y entonces también Pedro fue liberado de la cárcel. Lo lindo que tiene todo esto es que en ambos casos, Pedro y Juan, y después Pedro, eran liberados, y aun cuando estaban condenados, eso es un segundo milagro que queda superpuesto. Aún las autoridades no fueron a buscarlo ni a volverlo a meter preso, sino que ellos siguieron haciendo la obra que el Señor les había encomendado.